Hoy quiero compartir un mensaje titulado Será bienaventurado en lo que hace. Cita bíblica de hoy, Santiago capítulo 1, verso 25, dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si tiene Biblia en su mano, ahora busque por favor Santiago capítulo 1, verso 25. Otra vez leo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. La palabra de Dios, su sinónimo es la ley, ley de Dios. Palabra de Dios es ley de Dios. ¿Sí? Aquí este versículo dice, perfecta ley, dice. Ley de Dios es perfecta, absoluta. Ley de este mundo, pasa tiempo, debe cambiar, debe reformar. Porque no es perfecta. Pero palabra de Dios, ley de Dios es perfecta. También aquí dice, la de la libertad, dice. Hoy en día, lamentablemente, mucho creyente piensa que, ay, ley de Dios, ay, nos obliga, nos quita libertad. Piensa así. Por eso hoy en día algunos malentienden. No necesitamos guardar los mandamientos de Dios, dice. Ya ley de Dios, ya cuando estaba en tiempo de Antiguo Testamento sirvía, pero ahora no, dice. Pero no. La palabra de Dios, ¿qué dice? La de la libertad. Nosotros sí vivimos conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios, por la fe en el Señor. Esa ley, esta palabra nos da libertad. Sí. Es ley de este mundo, no perfecta, no absoluta, pero un ejemplo, uno no viola la ley de este mundo, tranquilo. De repente no sabe qué ley tiene, un ejemplo. Pero si viola la ley, si está detectado como violador contra la ley, hay fiscalía o policía busca. igual. Nosotros sí vivimos en la palabra de Dios. Esa ley de Dios nos da libertad. Y persevera en ella, en la palabra de Dios, en la ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Muy importante, no hay que ser oidor olvidadizo, sino debemos ser hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Ese versículo hermoso, hermoso. Esa bienaventuranza integral, completa, digamos, bendición verdadera. Bendición material y espiritual. Bendición terrenal, celestial, digamos, nuestra vida en el cielo. También bendición de salud, bendición de paz. Por eso, este versículo tiene una promesa hermosa, grande. Hoy entendamos bien. Gocemos esa bienaventuranza integral, perfecta, verdadera,
en el Señor. Yo he leído empezando culto y tercera Juan capítulo 1 verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. No solamente alguna parte. Alguno tiene dinero, tiene problema familiar o problema de salud. Alguno sí tiene fama, ahí tiene otra preocupación. O tiene autoridad, no tiene paz personal. Vamos, hoy en día gente piensa que bendición es dinero, autoridad o fama o conocimiento, pero eso no es una bendición integral, completa. Pero nosotros sí vivimos conforme a la palabra, a la ley de Dios, nos tendremos paz personal, salud, ¿sí? Bendición económica, su protección. Por eso, tercera Juan capítulo 1, verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso, si prospera nuestra alma, espíritu, alma, tendremos esa prosperidad en todas las cosas y salud. Promesa grande, grande. Por eso, ese versículo 2 de capítulo 1 de tercera Juan nos da un secreto, previa condición que si prospera tu alma, tu espíritu y alma, y versión coreana, Biblia versión coreana dice, prospera tu espíritu y alma, dice. Y anteriormente hemos compartido, pero hoy no es tema de este versículo, por eso no explico todo. Les compartí mensaje titulado Salvación por la fe o por la obra domingo pasado. Dios envió al unigénito al mundo y Jesús murió derramando preciosa sangre para redimir todos los pecados del ser humano. Dios dio la salvación a los que reciben al Señor como su Salvador. Nos hemos recibido nuestro Señor como nuestro Salvador. Por eso somos salvos. Somos hijos, hijas de Dios, que hemos recibido perdón de nuestros pecados. Nosotros fuimos hijos de Dios, hijas de Dios, por recibir al Señor sin ningún mérito, sin ninguna obra. Claro, ¿por qué? Precio de salvación de ser humano era grande. Digamos, ser humano no podía lograr con cualquier manera, con cualquier pago, con cualquier precio, su salvación. Solo nuestro Señor podía redimir nuestros pecados que nos llevó al infierno. Por eso, nuestro Padre Celestial nos envió su Hijo unigénito a esta tierra que muera en lugar de ser humano, que redimiera pecados de ser humano. Nuestro Señor murió en la cruz, derramó su preciosa sangre y fue enterrado y resucitó al tercer día. Al que cree en el Señor, como su Salvador, Dios da perdón de pecado, su pecado, y recibe como hijo suyo, hija suya. Pero aún así uno no recibe al Señor,
digamos, no recibe salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser salvo. San Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en nombre del Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conforme a esa promesa, somos hijos, hijas de Dios. Hoy en día hay pregunta que la salvación por la fe o por la obra. Pero esta pregunta no es correcta. ¿Por qué? Fe y obra no son apartes, sino son uno. Un ejemplo, un billete tiene dos caras. Hay un billete que tiene solo una cara, eso no tiene valor, no sirve. No es billete verdadero. Un ejemplo. Yo no he visto toda moneda del mundo, pero yo he visto varias monedas o billetes, pero ni una vez yo he encontrado un billete solamente con una sola cara o una moneda sola una cara. No he visto. Tiene dos caras. Fe, obra, no es aparte, sino es uno. ¿Cómo? Dos caras de billete. Pero hoy en día, entre muchos cristianos, suele pasar esa pregunta, salvación por la fe o por la obra. Digamos, está separando como si fuera diferente. Pero no. Fe y obra es uno. Una. Domingo pasado hemos compartido. Si cree en el Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y nace de nuevo como hijo, hija de Dios. Puede llevar la vida cristiana, vida espiritual con fe que hace obra conforme a la palabra de Dios. Con amor al Señor, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Varias veces yo compartí mi experiencia al aceptar al Señor Jesucristo. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo he recibido el Espíritu Santo. Por eso nadie, digamos, en aquel momento todavía nadie me enseñaba, usted viva así, así. No, pero por recibir el Espíritu Santo, claro, primero yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, y vino el Espíritu Santo a mi corazón. Claro, en aquel día yo no conocía muy bien esa parte, pero naturalmente yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Yo he recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hizo nacer mi espíritu muerto en espíritu de hijo, hija de Dios. Por eso, después de aceptar al Señor Jesucristo, yo, debo dejar licor, debo dejar cigarrillo, debo dejar de repente alguna rumba o fiesta. Claro, yo sabía en general cristiano no hace eso, pero naturalmente por nacer como hijo, hijo de Dios, naturalmente yo, debo dejar. Nadie me explicó, o pastor en aquel momento me dijo que usted debe dejar. No me dijo nada. Pero yo mismo, por nacer como hijo, hija de Dios, yo debo dejar. También podía, anteriormente yo les dije, yo intentaba 7 veces dejar de cigarrillo. No podía aguantar 30 pico días, cerca de 30 días. 7 veces yo he fallado, no podía aguantar más.
Pero después de aceptar al Señor Jesucristo, después del Espíritu Santo, podía dejar. Creo que gran mayoría de ustedes también tiene este testimonio, ¿sí o no? Claro, no todo, pero claro, desde el principio alguien no ha fumado, no ha tomado de repente. Pero no es fácil de dejar cigarrillo. Claro, digamos, en mi caso, 20 cigarrillos al día y 7, 8 años, por ahí. Uno está, digamos, tiene adicción de nicotina. No es fácil, por eso yo no podía dejar, pero después de recibir a Jesucristo como mi Salvador, después de recibir el Espíritu Santo, podía dejar. Anteriormente, de todo, no tomaba mucho, pero me gustaba con amigos tomando aguardiente, cerveza. Pero después de aceptar al Señor Jesucristo, amigos me invitaban a alguna reunión. Estando allí yo no tomaba, no me daba ganas de tomar. ¿Por qué? Ay, por ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien mora en mi corazón, me ayudaba. Por eso podía llevar vida cristiana sin dificultad. Pero una situación muy lamentable. En aquel momento yo no conocía que debía que dejar también odio o de repente murmuración, rencor. No enfocaba mucho, solamente es saciado. He dejado cigarrillo, ya, licor, ya, es fiesta, ya, está bien. Soy cristiano. Pero no debía que entender así. Pero en aquel momento yo no conocía enseñanza de nuestro pastor principal, Evangelio de Santidad. Por eso yo, dejando solo eso, yo tengo evidencia como cristiano. Pero no, si hubiera conocido en aquel momento, hace 30 pico años, ahí sería excelente. Pero no es tarde, no es tarde. Recibe la salvación y bendición espiritual y bendición material por la fe espiritual, la cual que acompaña la obra. Fe es creer en Jesucristo como su Salvador. Obra es obedecer a la palabra de Dios en el Señor. En el Señor. Uno quiere cumplir la ley, la palabra de Dios fuera del Señor. No puede ser salvo. Solo por Jesucristo puede ser salvo. Ya hemos compartido en domingo pasado, ¿sí? Por eso, fe es creer en Jesucristo como su Salvador. Obra es obedecer a la palabra de Dios en el Señor Jesucristo. Somos bienaventurados por lo que hacemos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué bendición podemos experimentar por lo que hacemos conforme a la palabra de Dios? Primero, si obedecemos conforme a la palabra de Dios, recibimos la promesa dada por la Biblia. Repito, si obedecemos conforme a la palabra de Dios, recibimos la promesa dada por la Biblia. Cuando leemos la Biblia hay muchas promesas grandes, bendecidas, grandes, hermosas. Pero ¿cuándo puede recibir esa promesa? ¿Cuándo puede tener en su mano esa promesa que está escrito en la Biblia? Cuando hace conforme a la palabra de Dios. Dios es fiel, no miente y cumple completamente su promesa. Ser humano de repente da
promesa, pero de repente no cumple, o olvida, o quiere cumplir, pero no tiene capacidad. Por eso no hay que comprometer cualquier cosa fácilmente, más que todo ante Dios. No hay que hacer alguna promesa con Dios fácilmente. Padre, yo lo haré así, así. Después no cumple. Ay, es problema. Por eso, por favor, no haga alguna promesa fácilmente con Dios. Claro, uno hace su promesa, cumple bien. Ay, su bendición. Pero hay ser humano fácilmente compromete con Dios, olvida. Pasa un mes o un año, olvida. Gran problema. También entre familias, si hacemos alguna promesa, hay que cumplir. Por eso también con ellos, si hace alguna promesa, no hay que dar solamente promesa. Antes de dar promesa, hay que analizar, ¿puedo cumplir o no? Eso es importante. Por eso, recordemos, nuestro Dios es fiel. Su fidelidad, completa, perfecta. Dios es fiel, no miente nada. Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios Padre habla, cumple. Dios no nos dio sus mandamientos para dar cargo difícil, pesado, sino para nuestra prosperidad y felicidad. Por eso, nuestro Dios nos ha dado su promesa que está escrito en la Biblia. Pero esta es su promesa, su ley, no para un cargo difícil o pesado, sino para nuestra felicidad y bendición. Está escrito en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Nos ha dado sus mandamientos, sus estatutos para nuestra prosperidad, para nuestra felicidad. ¿Cuánto dicen amén? Pero hoy en día, mucho creyente entiende mal. Ay, mandamientos, hay molestos, hay difíciles. Por eso nuestro Señor vino a esta tierra, murió en la cruz. Por eso ya no necesitamos guardar los mandamientos. Se justifica así, malentiende así. Los padres, de repente con sus hijos en su casa, entre familia, tiene algún reglamento interior. Claro, no está escrito por escrito, pero antes de dormir, por favor, se cepille bien. Y cuando regresa de colegio, haga su tarea. Después, de repente, vea algún programa de televisión o puede jugar. Enseñará, sí, tendrá algún reglamento interior familiar, ¿sí? Pero eso, papá, mamá, han dado para molestar al hijo, para que sea difícil. No, para su prosperidad,
para su bien. Igual, nuestro Padre, buen Dios, nos ha dado su ley, sus mandamientos, sus estatutos para nuestra felicidad, prosperidad. Las palabras que tienen promesa de bendición tienen previa condición. Cuando leemos la Biblia, promesa de Dios que está en la Biblia tiene su previa condición. Pero hoy en día muchos creyentes, menos Mangmin, da atención a la promesa, mismo tiempo a la previa condición. Pero en general, muchos creyentes solamente enfoca a la promesa de bendición, no da atención a la previa condición. Un ejemplo, Mateo capítulo 7, versos 7, 8. Pedid y se os dará. Buscad, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este versículo, dos versículos, nos da una promesa que es, nosotros si pedimos ante Dios, nos responde. Esa es promesa. Imagínense, ay, nosotros pedimos ante Dios, Dios Padre escucha y nos responde. Ay, bendición grande, promesa grandes. Pero yo leo en otra manera. No pedid y no se os dará. No busca y no hallaréis. No llama y no se os abrirá. Por eso, para recibir respuesta de Dios sobre nuestra petición, ¿qué? Debemos pedir. Debemos orar. Esa es previa condición. Por eso uno teniendo problema, teniendo necesidad, no pide ante Dios, no ora ante Dios. ¿Cómo puede recibir respuesta? Dos versículos, promesa grande. Ay, imagínense, ay, Dios escucha, Dios responde, soluciona problema. Amén. Gran mayoría de cristianos conoce muy bien dos versículos, puede memorizar, pero no ora. De repente, antes de dormir, apoyando cama, ora 2 minutos cabeceando. Claro, no todo, ¿eh? Algunos sí, ora. Capítulo 28 de Deuteronomios. Ay, muy hermoso. Se llama capítulo de bendición. Capítulo de bendición. Por eso, muchos cristianos les gusta capítulo 28. Pero capítulo 28 hasta versículo 14, digamos, capítulo de bendición. Pero desde versículo 15 en adelante, capítulo de maldición. yo digo. ¿Por qué? Yo leo. Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 en adelante, dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por la obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Aquí es previa condición. Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es promesa de bendición. También continúa, promesa de bendición. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
Después sale previa condición. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aquí también saliendo su previa condición. ¿Qué? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estará debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartaré de todas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermoso, hermoso, bendición grande, abundante, maravillosa. Pero desde versículo 15 de este capítulo 28, no guarda los mandamientos, sus estatutos. Si sirve dioses ajenos, vendrá este problema, esta enfermedad, así. Por eso nosotros, si vivimos conforme a la palabra de Dios, experimentaremos bendición grande, promesa hermosa que está escrito en la Biblia. Pero si viola la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sufrirán. Primera de Juan capítulo 3 verso 28. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, de Dios. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
hoy en día algunos creyentes cristianos, cuando escucha alguna enseñanza que enfoca a la obra, a la obediencia, cumplir la palabra de Dios, ellos dicen que ay, son legalistas, dice. No, no es legalista. ¿Quién es legalista? Uno quiere ser salvo por cumplir la ley fuera de Cristo. Ese es legalista. Pero nosotros como cristianos, como hijo, hija de Dios, que vivimos conforme a la palabra de Dios en Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo, no somos legalistas. Nuestro Señor mismo nos ha dicho, San Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nuestro Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ay, nuestro Señor será cabecilla de legalista. No. Ay, nuestro Señor, ¿qué dice aquí? El que tiene mis mandamientos, significa el que cumple mis mandamientos, el que vive conforme a la palabra de Dios y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! Hermosa. Papito Dios, mi Señor Jesucito, te amo, pero no guarda sus mandamientos. No es. No puede ser amado por Dios, por Señor. Yo no digo este versículo. Nuestro Señor nos ha dicho personalmente. Amén. Por eso nosotros no cumplimos la ley de Dios, sus mandamientos por miedo. Naturalmente, por la fe en Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso nosotros oramos cada día, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso, primera bendición, vivir conforme a la palabra de Dios, podemos tener promesa de bendición en nuestra mano por lo que hacemos conforme a la palabra de Dios. Uno declara, uno confiesa su fe, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Digamos, no cumple previa bendición para bendición y promesa que Dios ha dado. No puede. Pero por cumplir, por vivir conforme a la palabra de Dios, podemos experimentar promesa grande que está escrito en la Biblia. Por eso uno confesando su fe en el Señor, diciendo que ya los mandamientos son abrogados, ya terminó su obediencia. Ay, sí crea, sí, vive solamente confesando es Cristo por su boca. Ay, está perdiendo bendición grande, abundante. ¿Cuándo dicen amén? Somos bienaventurados por lo que hacemos conforme a la palabra de Dios. Segunda parte, segundo, si obedecemos a la palabra de Dios,
crece espiritualmente y llega a la santidad. Finalmente va a ser grande en el cielo, en el reino de Dios. Repito, segundo, si obedecemos a la palabra de Dios, crece espiritualmente. Hoy en día mucho cristiano quiere crecer espiritualmente, ¿sí? Pero sin obedecer a la palabra de Dios, no hay crecimiento espiritual. Y llega a la santidad. Finalmente va a ser grande en el cielo. El resultado del crecimiento espiritual es la santidad. El resultado del crecimiento no será doctor de la teología. No puede. El resultado del crecimiento espiritual es la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 1, verso 17. A mí me gusta este versículo. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, este versículo no es difícil, pero para entender espiritualmente debe entender, primeramente, aquí dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela. Justicia de Dios. En el evangelio, justicia de Dios se revela. ¿Qué justicia de Dios? Por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Qué significa? Uno cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, ha recibido Espíritu Santo, nace como hijo, hija de Dios, tiene fe pequeña. Podemos decirlo, fe inicial tiene. Pero con esa fe, uno entendiendo, aprendiendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por la fe obedece, fe crece. Por eso, por fe y para fe. Fe, les expliqué, fe espiritual, fe verdadera. ¿Qué es fe espiritual y verdadera? Que lleva obra, obediencia conforme a la palabra de Dios. Por eso uno nace como hijo, hija de Dios. Esa fe pequeña, digamos, fe inicial, por aceptar al Señor ya recién nacido. Pero con esa fe obedece a la palabra de Dios. Claro, no puede obedecer 100% de este principio, pero en lo que aprende, en lo que alcanza, uno obedece por la fe. Esa fe crece para fe. Como yo explicaba de esa manera, hay escalón, ¿sí? Escalón. Un ejemplo, tiene 1000 escalones, un ejemplo. ¿Puede saltar de un salto? No puede. Puede saltar de repente 5 o de repente algún deportista, atletismo, de repente, no sé, 10 será. Pero 1000 escalones no puede saltar de un salto. Pero uno, ¿cómo puedes llegar encima de esa escalera? Uno por uno. Si pisa escalón, cada escalón puede crecer. Digamos, por la fe
y para fe. ¿Qué significa? En el principio, fe todavía pequeña. Pero entiende la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios. Debo guardar día del Señor. Debo orar. No hay que murmurar, un ejemplo. No hay que odiar, sino hay que amar hasta enemigo. Aprendiendo. Todavía no puede hacer 100%, pero con esa fe obedece. Si tiene fe espiritual que lleva obra conforme a la palabra de Dios, por la fe hace su obra, obediencia, siendo pequeña, pero una vez hace, obedece, crece para fe. Un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón. Fe no puede crecer inmediatamente por la fe, por fe y para fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que saber, hay que definir bien sobre la fe. ¿Qué es la fe? Fe espiritual que lleva la obra. Yo les expliqué, compartiendo mi testimonio, también usted que tiene. Cuando acepté al Señor Jesucristo, mi fe era pequeña, no sabía, no conocía la palabra. Pedro, ¿quién es? Digamos, claro, de repente ustedes tendrán más. Pero coreano, Pedro, no hay nombre Pedro. Aquí hay mucho Pedro. Pero en aquel momento yo acepté al Señor Jesucristo. Ay, Pedro, ¿quién es Pedro? Moisés, ¿quién es? Pero yo acepté al Señor Jesucristo. Yo recibí Espíritu Santo. Anteriormente yo, digamos, y de repente con amigos y alguna señorita pasa así, estaba Silva, un ejemplo. Nadie me enseñó que cristiano no debe hacer, pero después de aceptar al Señor Jesucristo, no he hecho. ¿Me entiende? ¿Por qué? Fe espiritual, siendo pequeña, puede obrar dentro de su capacidad. Por eso, por fe, para fe. Por fe, para fe. Por fe, para fe. Para fe. Es esa justicia de Dios que se revela en Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? También, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Por eso, solo eso, el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo podemos entender bien? Si vive por la fe espiritual que lleva obra, conforme a la palabra de Dios, se convierte en justo. Y eso literalmente, el justo ya ha cumplido esa fe. Tiene fe, nivel espíritu completo. Vivirá por la fe. Puede pensar así, por eso conmigo no me relaciona. Pero, uno tiene fe por el momento pequeña, por cualquier razón. Pero uno con esa fe hace obra, hace obediencia. Crece, un escalón, digamos, poco crece, pero obedece otra cosa, juntos crece. Amén. Por eso, si vive por la fe espiritual que lleva la obra conforme a la palabra de Dios, finalmente se convierte en el justo, en justo. Por eso, nosotros sí vivimos conforme a la palabra de Dios. Crece espiritualmente. Siendo doctor de teología, no vive conforme a la palabra de Dios, enseñando de repente teología o la Biblia, no puede crecer espiritualmente.
Por eso, uno si vive por la fe, se convierte en justo. Va a ser grande en el reino de Dios. Por eso, nuestro Señor, ¿qué nos ha dicho en Mateo capítulo 5, versos 17 al 19? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ley o profeta, ¿qué significa? Antiguo Testamento. Nuestro Señor no ha venido para abrogar Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ley de Dios no va a cambiar, no va a ser abrogado. Verso 19, ponga atención. De manera que cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquier que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué puede ser grande en el reino de los cielos? Cualquier que los haga. Obedece, practica la palabra de Dios por fe, para fe, crece espiritualmente. ¿Me entiende? Por eso, segunda prosperidad, segunda bendición, ¿qué es? Si vivimos por la fe espiritual, obedeciendo a la palabra de Dios y practicando la palabra de Dios, va a crecer espiritualmente, va a llegar a la santidad, va a ser grande en el reino de Dios. Pero aquí, de repente, una persona muy famosa que tiene ministerio grande, numerosa, pero quebrante la ley, ser humano es débil, por eso no puede vivir conforme a la palabra de Dios, no puede guardar 10 mandamientos. Si vive así, si enseña así, será pequeño en el cielo. Yo no digo, la Biblia, nuestro Señor nos ha dicho. Amén. Siendo famoso en esta tierra, tienes un ministerio grande, pero si quebrante un mandamiento pequeño, vive así, si enseña así, nuestro Señor que decía será llamado pequeño en el reino de Dios. Pero uno los haga y enseña así, será grande en el cielo. ¿Por qué? Va a crecer espiritualmente, va a llegar a la santidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22 dice primera parte, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿A la verdad qué significa? A la palabra, a la ley. Mediante el Espíritu Santo. Por eso, primera bendición, prosperidad y bienaventuranza en lo que hace conforme a la palabra de Dios. Va a experimentar promesa que Dios ha dado en la Biblia. Segunda, va a crecer espiritualmente, va a llegar a la santidad, va a ser grande en el reino de Dios. Digamos, puede entrar a la Nueva Jerusalén, más que todo para Manmin, porque nuestro pastor principal nos guía, nos intercede. Quiero terminar este mensaje. Si entiende mal que salvación por confesión verbal y no importa la obra, será gran equivocación.
será gran equivocación. Un ejemplo, uno ha comprado sandía, patía, sandía, o otro lugar, patilla, un ejemplo. Hay uno ha comprado patilla. ¡Ay, qué bonito! Pero uno ya limpia y ese patilla, sandía, y lame y cáscara fuera de, ¿qué sabor tiene? Nada sabor tiene. Pero uno parte, ahí come pulpa, dulce. Igual uno ya cree en el Señor, pero ya, y la ley de Dios ya terminó su vigencia. Hay legalistas que enseñan que viva conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa? Está lamiendo fuera de sandía. Hay que comer pulpa. Hay que experimentar bendición, promesa grande que está prometida en la Biblia. Hay que crecer espiritualmente. ¿Quiere lamer y sandía fuera o quiere comer pulpa? Por eso yo digo, uno sí entiende que salvación por la fe verbal. Ay, no importa las obras, ese legalista hacen. Sí entiende así, es gran equivocación. Tiene gran equivocación. Entonces, ¿cómo cumplir la santidad y entrar a la Nueva Jerusalén? ¿Cómo podemos obedecer a la palabra de Dios? Primero, debe tener la meta en la santidad y la Nueva Jerusalén con fervor ardiente. Primero, debe tener la meta en la santidad y la Nueva Jerusalén con fervor ardiente. Digamos, fervor, otro sinónimo, entusiasmo, pasión, vehemencia o energía. ¿Por qué? Lograr la santidad y la Nueva Jerusalén no es igual que ser salvo por aceptar al Señor Jesucristo. Por aceptar al Señor Jesucristo puede ser salvo, puede nacer como hijo y hija de Dios fácil. ¿Por qué? Nuestro Dios pagó, nuestro Señor pagó todo su precio grande para nuestra salvación. Pero para santidad, yo entiendo, por este mensaje, yo entiendo muy bien. Por eso, ¿puede llegar a la santidad? No puede. ¿Puede lograr Nueva Jerusalén? No puede. Amén. Por la fe hay que crecer espiritualmente. Por la fe, por fe para fe. Por fe para fe. Hay que hacer fuerza, pero ¿por qué yo digo aquí? Uno, ya, entiendo, por eso, ya, yo quiero santidad completa, yo quiero Nueva Jerusalén, está bien, pero ¿por qué con fervor ardiente? Debe hacer fuerza. Si no anhela vehementemente la santidad, si no tiene meta la Nueva Jerusalén, no puede crecer más de primera entrada de la tercer nivel de fe. Brevemente explico. Primer nivel, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Ya nació como hijo y hija de Dios, como un bebé. Segundo nivel, después de nacer, aprende la palabra de Dios, entiende voluntad de Dios. Por eso quiere intentar a vivir conforme a la palabra de Dios, pero no tiene mucha capacidad como un niño.
hace algo, pero como un niño no puede hacer mucho. Tercer nivel, la fe que hace obra conforme a la palabra de Dios. Por eso, si está en tercer nivel, no hace pecado con obra. Puede cumplir bien el culto dominical de la mañana, de la tarde, conforme a la palabra de Dios. Diezma y ofrenda. Ora continuamente sin cesar. En breve, tercer nivel es la fe que hace conforme a la palabra de Dios. Pero estando en tercer nivel, hay primera entrada y otro, roca de la fe, que más de 60% de tercer nivel. Tercer roca de la fe está firme. No rinde con pecado, con el mundo, con obra. También está limpiando bastante su corazón. Pero primera entrada de tercer nivel de fe está cumpliendo la palabra de Dios, la ley, gran mayoría de parte. Pero su limpieza de corazón falta bastante. Por eso, para llegar hasta tercer nivel, primera entrada de tercer nivel, digamos, podemos decirlo, no es complicado. Digamos, más fácil. Porque uno decide, entiende, si pone su voluntad, su fuerza, no es difícil para llegar hasta primera entrada de tercer nivel. Pero si entra tercer nivel, puede hacer más fuerza para limpiar su corazón, su naturaleza pecaminosa. Pero allí, una lucha necesita más ferviente. Amén. Por eso digo, uno no tiene ese fervor ardiente a la santidad, a la nueva Jerusalén. Puede llegar hasta tercer nivel, primera entrada de tercer nivel, no tan difícil. Pero después llega a este nivel, ¿qué piensa en general? Comparando con mi vida anterior, yo guardo día del Señor, culto de la mañana, culto de la tarde. Anteriormente yo he viajado por vacaciones, faltaba por X razón, culto dominical, pero ahora culto de la mañana, culto de la tarde, yo hago, sí, tercer nivel. Yo oro en la oración de Daniel continuamente, tercer nivel. Yo diezmo ofrenda, yo cumplo, yo hago diezmo, no tan, y solamente 10%, algo más, tercer nivel. Pero si llega a esa primera entrada de tercer nivel, hay que hacer fuerza para limpiar corazón, para llegar a la roca de la fe, pasando más allá para llegar al nivel espíritu, santidad, para llegar a la santidad completa, quinto nivel. Muy peligroso, uno comparando con otros cristianos, yo soy mangmen, yo cumplo oración diaria y diezmo y ofrenda y guardar día del Señor, yo no peleo con otro, yo no robo otro. Un ejemplo, por eso, ya se piensa que, mi fe es grande, claro, comparando con otros, sí, muy buena. Pero nuestra meta no está en este nivel, como un joven. Adolescencia es. Pero si entra a la roca de la fe, no es adolescencia, sino tiene una firmeza como 25 años, 20 años que y lleva bien su vida por sí mismo. Pero para llegar allí,
debe tener fervor ardiente, orando, limpiando su corazón. De repente parecía que ha logrado algún nivel, pero ha perdido, pero no desanima, sino haga continuamente. Viene alguna tentación del mundo, placer del mundo, o quiere complacencia con esa situación. Quiero quedar aquí más tranquilo. En se lucha realmente no es sencilla. Por eso debe hacer lucha, pero yo he hecho ayuno, fuerza, pero no tan sencillo. Yo soy salvo. Quiero entrar al segundo reino, ya. De repente, teniendo alguna lucha, quiero emigrar a otro país más fácil, porque estando en Manmin, esa tensión para luchar, difícil. Voy a ir a otro país donde no hay Manmin, yo tranquilo. Yo quiero casarme, yo casaré, olvidando muchas cosas, no haciendo esa fuerza para santidad, complicado. O uno está trancado ahí, haciendo oración, pero no tiene ese fervor, no tiene ese rumbo para arriba. Por eso, teniendo meta en santidad en la Nueva Jerusalén, debe tener fervor ardiente. ¿Cuántos dicen amén? Una nave espacial para salir y atmósfera y un moto grande que tiene fuerza, no recuerdo tantas toneladas, pero más de tantas toneladas debe dar esa fuerza más de 90 segundos, si no me equivoco. Con esa fuerza puede salir contra esa gravedad de esa tierra, puede salir atmósfera, más allá, espacio. Igual, en este mundo nuestro corazón está contaminado con pecado. Por eso no tiene ese fervor ardiente, no es suficiente, no puede. Se queda o busca algún refugio. Quiero casarme. O quiero emigrar a otro país. Muy complicado. Quiero hacer un negocio muy dedicado. También, otro lado, ¿cómo puede obtener oro puro? Por refinamiento, con fuego. Ese oro con otra piedra o tierra o con otro material pesada, con fuego puede echar escorias. Igual, nosotros para limpiar nuestro corazón debemos tener ese fervor. Si no, estando en oración, cumpliendo bien, trabajando en la iglesia, santidad, digamos, está lejos. Pasando años, no hay avance, porque no tiene fervor ardiente. Segundo lugar, por el tiempo, no hay rendirse en el camino. Por nadie, por nada. Ni perder fervor, ni fluctuar. Debemos tener perseverancia. Hay una semana fervoroso, 3 semanas frío. Una semana más o menos hace algo, pero otra semana no hace. No hay que rendirse en el camino, no hay que perder ese fervor ardiente, no hay que fluctuar. Eso no solamente en nuestro camino de santidad.
cualquier cosa uno estudie, un estudio o algún negocio. Por eso muy, muy importante, perseverancia. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Pero mucho caso desmaya en el camino, tira toalla en el camino, por aquello, por fulano tal, por alguna razón, con alguna situación. Lucas capítulo 8, verso 15 dice, más la cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiero terminar. Salmos capítulo 126, versos 5 o 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Cuando siembra, hay que preparar muchas. De repente ustedes no entienden mucho si no tiene esa experiencia de cultivo en la tierra. Más que todo en Corea, un ejemplo, para sembrar y arroz. En el tiempo frío hay que preparar. Tiene mucho trabajo, pero hay que sembrar, hay que trabajar. Esa persona va a cosechar igual, nuestra parte espiritual. Solamente, quiero tener tranquilidad en Cristo. Un ejemplo. No puede cosechar. Amados hermanos, hoy hemos compartido un mensaje muy bendecido. Claro, eso en base de enseñanza de nuestro pastor principal. Seremos bienaventurados en lo que hacemos, conforme a la palabra de Dios. Limpiemos alguna enseñanza anterior, algún entendimiento, aprendizaje equivocado anterior. Hay que limpiar. Hay que hacer fuerza, ¿sí? Con meta en santidad en la Nueva Jerusalén, con fervor ardiente. No busquemos algún refugio. No desviamos por otro lado. No rendirnos en el camino. No perdamos fervor ardiente. No fluctuemos. Tengamos perseverancia. Oremos juntos. Amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande con nosotros. Tú nos amó, nos salvó en el Señor Jesucristo. También nos llamó a la Manmin, a nuestro Pastor Príncipe, quien nos guía a la santidad, a la Nueva Jerusalén. Conforme a tu corazón, conforme a tu palabra. Padre, muchas gracias. Somos muy privilegiados, bendecidos. Ayuda a glorificarte, dando frutos hermosos, frutos de espíritu. Padre, muchas gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo hemos orado. Amén.